Si bien el dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada con una lesión real o potencial de un tejido. Es decir, se admite que además de una lesión existe la contribución psicológica a la experiencia del dolor, el cual hallaremos que éste se puede clasificar de acuerdo al origen, la intensidad, la duración, la conducción o la ubicación que el dolor tenga. Al referirnos a las teorías, encontramos que son múltiples las teorías que han buscado explicar la experiencia dolorosa. Han surgido teorías desde la fisiología, la psicología y la antropología, y en algunas más recientes han combinado las anteriores, considerado el dolor como parte de una experiencia total y compleja que afecta al ser humano. Al referirnos a la teoría del dolor, encontraremos teoría de la transmisión del impulso doloroso. La función primaria del sistema nervioso es la de transmitir información de un lugar a otro del organismo y modificar de esta forma o de una forma significativa para la mente. La captación de la información comienza a nivel de los receptores, es decir, estructuras variadas cuya función consiste en convertir una señal tanto mecánica, térmica, química o nociceptiva en una señal eléctrica ocasionada por alteraciones químicas de los flujos de iones transmembranarios, que se transmite a lo largo de los nervios hasta el cerebro, el cual integra la transmisión del estímulo junto con otras informaciones para darle un significado. Muchas de las características y modo de acción de los distintos tipos de receptores, y entre ellos los estímulos nociceptivos, no son en parte desconocidas. No obstante, la característica más significativa de la transmisión de los estímulos, más conocida en el caso de los estímulos nociceptivos, es que esta transmisión no se realiza en una sola etapa, sino que alcanza la corteza cerebral tras varias estaciones sinápticas, que no funcionan como enlaces meramente pasivos, sino que el estímulo sufre modulación en varios niveles, por lo que puede ser minimizado o amplificado de diversas formas. La modulación tiene lugar a nivel periférico, en la médula espinal y en los centros superiores. En cada una de las estaciones tiene lugar una integración progresiva de las informaciones procedentes de los distintos lugares del organismo y una modificación del mensaje de una forma, a veces compleja y poco comprendida, pero que puede alterar la información que salió del receptor periférico tanto en intensidad o en tipo como en extensión. También se hallará la teoría de la especificidad. Esta teoría indicaba que cada modalidad sensorial, es decir, tacto, dolor, calor y frío, poseía su propio receptor específico y era vehiculada por una vía nerviosa propia y exclusiva, a una zona del sistema nervioso central también propia. Cada órgano sensorial respondía solamente a un estímulo propio. Esta teoría está apoyada por la descripción por parte de los histólogos de distintas morfologías, de receptores y distintas situaciones y repartos de estos, por la labor de los fisiólogos que indicaba que cada uno de estos distintos receptores estaba adaptado fundamentalmente para traducir un tipo de energía diferente a un impulso nervioso, y por el hecho de que realmente los neurólogos, estudiando los trayectos nerviosos mediante secciones a distintos niveles y midiendo potencial de acción ante diversos estímulos, encontraron un camino relativamente diferente para cada uno de los tipos de estímulos. Y por último, hablando acá, encontraremos la teoría de la intensidad, que ésta se encontraba encaminada fundamentalmente a explicar la transmisión de las sensaciones dolorosas. Esta teoría indicaba que, fuera cual fuera el tipo de estímulo y de los receptores que intervinieran en su traducción, una intensidad de estímulo excesiva por encima de un umbral haría percibir ese estímulo como doloroso. Una temperatura templada, por ejemplo, sería percibida como calor, pero a su contraria, una temperatura mayor sería sentida como un dolor de quemadura. Ahora hablaremos de la teoría de las compuertas. Tenemos que, de manera inmediata, cuando de alguna forma nos golpeamos, automáticamente o inmediatamente retiramos la zona afectada y la frotamos. Estos son tipos de acciones que de forma inconsciente realizamos con el fin de intentar aliviar el dolor causado. Para entender mejor, haremos referencia a una compuerta que controla el dolor, que a su vez ésta se puede hallar abierta o cerrada. El tacto, el olor, es decir, nuestra información sensorial, es detectada por neuronas que tendrán como función y actuarán como receptores para luego ser enviada al sistema nervioso central y ser procesada.
Existen neuronas sensitivas capaces de detectar el daño en nuestro tejido y transmitir la información al sistema nervioso central, donde se procesa y hace que percibamos el dolor. Esta teoría de las compuertas fue formulada por Ronald Meltzer y Patrick Walt en los años 60, basándose en la señal de tacto que enviamos al sistema nervioso cuando ejercemos el instinto de frotarnos la zona afectada, que interfiere con la señal de dolor y hace que ésta sea menor. Se hallarán neuronas nociceptivas o fibras C, que éstas detectan estímulos nocivos, como el daño en un tejido tras un golpe. Las fibras C envían la información a la médula espinal, donde se transmitirá a otras neuronas conocidas como neuronas de proyección, quienes transportarán la señal al resto del sistema nervioso central. Igualmente, se detectarán otras fibras, siendo las no nociceptivas o fibras AB, que detectan el tacto y que también transmiten información a las neuronas de proyección. Por último, hay otra neurona implicada, una interneurona, que tiene efecto inhibidor sobre la neurona de proyección, es decir, la desactiva y hace que no envíe señal al sistema nervioso central. El punto de este mecanismo, o lo que nos quiere decir, es que la interneurona inhibidora puede ser controlada por las fibras C y las fibras AB, es decir, las fibras C la desactivan, haciendo que la neurona de proyección transmita el estímulo. Todo lo contrario a las fibras AB, quienes la activan, haciendo que se transmita de forma más débil. En definitiva, cuando se recibe un estímulo dañino, se pone en funcionamiento a la fibra C, y su señal es enviada por la neurona de proyección al sistema nervioso central, donde ésta se procesa y nos hace sentir el dolor. No obstante, simultáneamente se recibe un estímulo de tacto, como ocurriría cuando frotamos la zona después del golpe. La fibra AB activa la interneurona inhibidora, aunque la fibra C la esté desactivando, por lo que la señal que se transmite es menor y se percibe menos dolor, lo cual nos dará como resultado que las fibras nociceptivas abren la compuerta del dolor y las no nociceptivas la cierran. Por lo tanto, si nos frotamos una zona después de un golpe o si la sacudimos, podemos aliviar en parte el dolor. Y se dará finalidad con la teoría de la endorfina. En el año 1977 se logró un avance muy importante en la comprensión de la percepción de dolor y de su alivio, con base en el aporte de Snyder, ya que fue quien identificó sustancias secretadas por el cuerpo humano semejantes a los narcóticos, las cuales se denominan endorfinas. Estas sustancias actúan encajándose en los receptores narcóticos de las terminaciones nerviosas en el cerebro y la médula espinal, para así bloquear la transmisión de la señal dolorosa y poder evitar que el impulso alcance el nivel de conciencia. Lo que nos habla esta teoría es que los niveles de endorfina que tiene cada persona son diferentes y los distintos estímulos pueden generar mayor o menor nivel de generación de estas sustancias, en lo cual se explican mejor algunos factores relacionados con las diferencias de la percepción o el umbral de dolor de las diferentes personas y de una misma persona en distintas situaciones. Se hallan factores conocidos que tienden a aumentar o disminuir la endorfina. Para el factor de incremento se encuentra dolor breve, estrés breve, ejercicio físico, la estimulación eléctrica transcutánea y la actividad sexual. Por otro lado, entre los factores que disminuyen se halla el dolor prolongado, el estrés recurrente, la ansiedad y la depresión.